Gracias por tu compañía. No, gracias. No, por favor, ojalá podamos volver algún día. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe, gracias. A su destino. Gracias, gracias. Gracias, igualmente. Lo llevamos aquí en la bici con nosotros. También. No, nada. Bueno, que tengas un buen día. Adiós. Chao, chao. Estamos saliendo un poco más tarde de lo planeado, con calorcito ya. Todo culpa de Ana y de Donato, porque son tan buenos y tan agradables y es tan lindo compartir con ellos que nos costó arrancar. Pero bueno, agarramos valor y salimos. De nuevo, gracias a ellos, de corazón. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. No estamos muy seguros a dónde vamos a llegar, a alguna parte del camino vamos a parar. Viene un poco durito el día. Bueno, en realidad hace un par de horas que comenzamos, 20 kilómetros. Mucho viento de frente, viento noroeste. Pero bueno, en realidad no sé si es el viento lo que nos está complicando o el haber desayunado empanadas con café. Riquísimas, enormes, gracias Ana. Pero bueno, a veces no acostumbramos y se siente cierta pesadez. Lo bueno es que al mediodía posiblemente no paremos a comer nada. No hay nada tampoco. Pero sí, acá paramos a buscar un poco de hielo porque de acá en más no hay muchos poblados y el agua ya está bastante caliente. Y a esta altura es fundamental tener agua fría porque el agua caliente descompone. No tenía más, chicos. Botella. Sí, bueno, pero aguanta más la botella. Sí, por eso dije si me la dé para... Se la embolsamos. Lo vamos tomando de acá. ¿Y esos caramelos qué significan? Y estos caramelos, pues no tenía cambio y de una vez le dije que me dé caramelos y No tenía mucho cambio, ¿no? no te... Bueno, Los vamos a utilizar, no se preocupe. por eso es algo que siempre tenemos. Esto es Los Naranjos, son muy poquitas casas al lado de la estación de ferrocarril, que ya no está en funcionamiento, pero sí las vías del ferrocarril, las cuales son muy importantes porque conectan lo que es Santa Cruz de la Sierra y el resto de Bolivia con la salida al puerto, con todo lo que eso significa, que es la salida por río y luego al mar de Bolivia, transporte de carga, de pasajeros también. Y bueno, acá estamos, un vecino, además de darnos agua, que cargamos a discreción. Acá tenemos la bolsita de 10 litros. Nos dejó acampar en una de sus casas, que está vacía. Así que agradecidísimos. Ahora vamos a hacer unos tan deseados tererés. Tranquilo.
Bueno, ahora la misión que tenés es el tereré. Mi misión era el agua. ¿Ya está? 10 litros para tereré, mira. No, que para bañarse, que para tereré. Medio litro te puedo permitir para tereré. La idea del día de hoy era avanzar un poco más, quizás unos 30, 40 y completar 70, pero la verdad que estuvo bastante duro, mayormente o por culpa del viento noroeste. Así que llegamos hasta Aguascalientes y aquí decidimos quedarnos temprano, pero bueno, acá disfrutando. Disfrutando de esto del río, que más arriba tiene una vertiente de aguas termales, así que bueno, esto está tibio, en teoría 25 grados, mi termostato no es muy preciso, así que no sabría confirmarlo, pero está así, están cálidas. Y además de estar cálidas, está lleno de pececitos de esos que se te van a los pies y te exfolian. A mí me agarraron un tatuaje de hoy, me lo estoy cubriendo porque no paran de picármelo, no sé por qué. Pero bueno, así como llegamos acalorados, vimos el río, sabíamos que era de 25 grados, pero uno lo que primero quiere es agua fría. Pero bueno, el golpe de calor fue, y ahora lo estamos disfrutando, relajándonos un poco la pierna, hasta que sí, a ver, pues nos caiga mal. Veníamos muy cansados, anoche hizo tanto calor que no dormimos nada, así que hoy nos costó mucho, la verdad. Así que este par de horitas acá al lado del río nos va a hacer bien. Acá hay un acceso público. Después hay balnearios y demás del otro lado del río, pero no hay problema de venir uno acá a bañarse, relajarse, incluso hay lugares donde se puede acampar. Hay opciones. Hay opciones, veremos nosotros qué elegimos. Por lo pronto acá, relajando, que es necesario.
Finalmente decidimos volver al pueblo para pasar la noche. El río no está muy lejos, está no más de 1 kilómetro, pero las ganas de tomar algo frío, conseguir una botella de hielo y algunas cosas para comer nos ganó. Volvimos a subir. Si bien nos bañamos en el río, nos relajamos, lo disfrutamos mucho, algo nos transpiramos subiendo porque es un camino de tierra un poco arenosa. Pero bueno, en fin, estamos acá. El encargado de la iglesia católica, que está frente a la plaza de Aguascalientes, nos dejó pasar la noche aquí al lado. Ya tenemos las bicicletas y bueno, más tarde vamos a armar la carpa, quizás bajo techo si es que llueve, o si no, lo armaremos en el verde, no sé, veremos. La cuestión es que estamos muy tranquilos acá, ya sea en el río o acá. Es un pueblo muy pequeño, muy tranquilo, así que no hay dudas de que vamos a pasar una noche muy tranquila y vamos a ver si podemos descansar. Lo necesitamos. Bueno, gracias Iglesia de Aguascalientes por darnos reparo, aunque como pusimos las hamacas y estaban al borde del techo, nos llovió igual un poco, pero vamos a decir que nos refrescó. Ahora tenemos que arrancar porque al mediodía dan lluvia, así que vamos a intentar llegar a un pueblo antes de que eso suceda. Bien temprano llegamos a Roboré, como teníamos planificado. No son ni las 11 de la mañana. Entrando al pueblo vimos con la estación de bomberos y el departamento de policía que están juntos en el edificio. Y acá el mayor Silva, muy amablemente, pero demasiado amable, nos dijo que podemos quedarnos acá. Podemos dejar las bicis acá, incluso allá hay un salón donde podemos armar la carpa y dejar las bicis por si queremos salir a la tarde a conocer. La verdad que no lo esperábamos así tanto. Y fue tan corto el día que las botellas de hielo que teníamos de Aguascalientes se transformaron en tereré. Jugo para tereré. Sigue felices por esta amabilidad. Vamos a hacer unos tereré, no sé qué haremos durante el día. Y pero termina, hacer todos los pendientes que tenemos que hacer. A ver si el pronóstico le pega y llueve. Anoche no iba a llover y llovió. Hoy daban lluvia para el mediodía, vamos a ver si es verdad. Yo ya no les creo nada. Juegan con nosotros, los del pronóstico. Y otra cosa importante es que nos ofrecieron la ducha y eso es algo
Ay, sí. Increíble saber con estos calores que te vas a bañar antes, a estarse fresco. Transpira sin miedo. A esta altura tiene un precio incalculable. Transpirá nomás, a la noche te bañas. Así que bueno, gracias acá a la policía por tanta amabilidad. Decidí sacarle gran parte del equipaje a la bicicleta para ir a conocer el chorro de San Luis, uno de los atractivos que tiene acá la ciudad de Roboré, además del balneario municipal. La ventaja que este es totalmente natural, no hay que pagar un ingreso y es un poquito más rebuscado llegar. Por eso es que decidí sacarle la carga. Son como más o menos 6 kilómetros desde el centro de la ciudad. Camino de tierra y por partes mucha arena. Así que bueno, al menos venir a conocer uno de los lugares de acá de la ciudad. Pero bueno, ya acá creo que se terminó la arena. Voy a empezar a pedalear. Está un poco bajo el caudal, por ende la cascada es mínima, pero de todas formas la formación, la cascada y todo este lugar hacen que sea un lugar muy lindo, muy atractivo. De ahí desde el estacionamiento se baja más o menos 1 kilómetro, es empinado, yo la bici la tuve que dejar ahí, es empinado con escalones de piedra, pero vale totalmente la pena llegar hasta acá. El chorro de San Luis. De camino a la comisaría voy a llevar el postre. Qué manera de ver mangos tirados. Justo tiene una bolsita de alta casualidad. Siempre llevo bolsitas por las dudas.
con hambre todavía? Sí. No, pero por estos mangos están Están buenos. una delicia. Bajado. Yo creo que los voy a dejar para el desayuno. Sí, porque es algo que me esforcé en bajarlos de la planta. Me imagino. No, están muy buenos. Fibroso el mango.